Y bien, en su folleto, el tercer tema es el tema de depreciación. Entonces vamos a conocer un poquito a qué hace definición la depreciación, a cuáles son aquellos activos que se deprecian, aquellos activos que no se deprecian, y de qué manera esta depreciación es de mucha utilidad para algunas empresas. Entonces, la definición de depreciación. Bueno, la depreciación más que todo es la pérdida del valor de un bien material o inmaterial a razón de su uso o por el paso del tiempo. Comúnmente es utilizado para muebles o inmuebles, a excepción de los terrenos. Cuando me refiero a muebles, me refiero a todo aquello que puede ser trasladado de un lugar a otro, es decir, a mobiliario, eh, a mobiliarios, a herramientas. Cuando me refiero a inmuebles, a aquello que nos puede ser movido de un lugar a otro con facilidad. Es decir, los terrenos o puede ser la maquinaria de que realmente se instale en un lugar en el cual no puede ser transferible de un lugar a otro. Entonces, los terrenos, como les mencioné a un inicio, no se pueden depreciar porque es otro tratamiento que se lleva de ellos. Entonces también la depreciación desde el punto de vista contable es el ajuste periódico en el valor nominal de un bien en libros por concepto de su uso o el transcurso de su vida útil. Entonces, ustedes en contabilidad ven lo que son los ajustes contables. Dentro de esos ajustes contables, ustedes deprecian lo que son los activos fijos o los activos que pertenecen a su grupo de activos no corrientes, es decir, a propiedad, planta y equipo. Pues estos dichos activos pueden ser despreciables de dos formas. Uno de ellos es a través de su uso y otro es a través de su vida útil o a través de un método llamado método de línea recta en el cual la depreciación es uniforme, es decir, que todos los años durante la vida útil de aquel activo va a ser exactamente la misma. Luego tenemos que en ocasiones el valor en libros no es verdadero reflejo de las condiciones de uso o depreciación física de un bien. ¿A qué me refiero cuando dice que el valor en libros no es verdadero? Porque probablemente por el mantenimiento que se le dé a dicho activo, pueda verse como una apariencia como nueva, como también por el mal uso que se le dé a aquel activo tenga una apariencia ya algo degradable y tenga todavía algunos años de vida útil. Entonces por aquí, por ejemplo, podemos tener una maquinaria con un valor en libros cercano a cero, pero resulta ser el pulmón de la compañía en cuanto a producción. Por el contrario, podemos tener cierta maquinaria reflejada con un saldo importante en los balances, pero se puede encontrar inoperativa o obsoleta. Es decir, que la depreciación no va tanto de la mano con aquel activo. Puede ser que aquel activo ya se haya despreciado en su totalidad y ya en valor en libros nada más se encuentre con su valor residual, pero aquella maquinaria, como menciona aquí, puede ser el pulmón de la empresa y se encuentre en óptimas condiciones, independientemente del mantenimiento que se le esté dando. Otra podría ser de que la maquinaria está depreciada en su que al contrario, que la maquinaria tenga algunos años todavía de vida útil, pero tal vez salió defectuosa, está dañada, entonces no va tanto de la mano lo que es la vida útil con el activo como tal. Y aquí por último, la depreciación tiene la ventaja de ser deducible del impuesto sobre la renta, por lo que algunos empresarios optan por acelerar la depreciación de las maquinarias, equipos inmobiliarios para efectos de escudo fiscal. Entonces, bien, ¿ustedes por qué razones registran lo que es en el estado de resultado? La depreciación, pues para disminuir el pago de impuestos, es decir, que entre más alto sea el cargo por depreciación, menor va a ser el valor del impuesto de que se pague, porque como es deducible, y como menciona aquí, es un escudo fiscal, que aunque no es una salida de dinero real, sino nada más es un reflejo en libros del desgaste que están sufriendo aquel activo, entonces es considerado como gastos, pero realmente no es una salida de dinero real. Por eso se considera como un escudo fiscal y por esa razón se registra en los estados de resultados. Por eso ustedes cuando hacen la depreciación de un mobiliario, eh, cargan el gasto por depreciación o el gasto de administración y acreditan la depreciación acumulada del mobiliario cuando hacen ajustes contables.
Y cuando lo llevan dicho valor, la suma de todas las depreciaciones de todos los años es llevada a la depreciación acumulada dentro del estado de situación financiera. Bueno, ahora conozcamos algunos métodos de depreciación y cuál de ellos es el más utilizable y el más factible para hacer ajustes contables. Pues tenemos el primer método, el método de línea recta. Y este método es el más utilizado y sencillo, y consiste en suponer que la depreciación anual es la misma para toda la vida útil del activo. Es decir, al ser un método muy utilizado y más sencillo, es el método que no necesita autorización del SAR, es decir, del Servicio de Administración de Rentas, que es en el cual yo llevo la parte de tributar los impuestos. Entonces, por lo tanto, es uno de los métodos más utilizados y sencillo. Pero es un método que uno deprecia a través del tiempo, no a través del uso, porque imaginemos de que tenemos un vehículo y de que aquel vehículo no lo utilizamos de manera diaria, sino que lo utilizamos nada más para salir los fines de semana. Y el método que hemos escogido para este vehículo es el método de línea recta. Entonces, este vehículo va a ser depreciado el mismo valor o el mismo cargo durante todo el tiempo de vida útil hasta que finalice su vida útil, pero realmente se está depreciando a través del tiempo, porque no lo está haciendo a través del uso. Otro de este es el siguiente método, que es el método de aquí abajo, en el que yo deprecio a través del uso. Pero antes de ello voy a hablar de suma de dígitos. Y pues el método de suma de dígitos, cuando se utiliza este método, el cargo por depreciación es mayor en los primeros años de vida útil del activo y va disminuyendo cada año. Por tal razón se dice que es un método de depreciación acelerado. Bien, entonces vamos a ver nosotros lo que va a ser el método de línea recta. Este de suma de dígitos no lo vamos a poder lograr ver por la situación de que ya el tiempo es bien limitado y no lo vamos a lograr ver. El otro es el de saldos doblemente decrecientes. Y este método es acelerado y consiste en aplicar una tasa fija al valor decreciente del activo en cada año estimado. Bien, entonces por último tenemos unidades producidas, que este método sí lo vamos a ver. Pues este método consiste en calcular el cargo por depreciación en base al número de horas de una máquina o tu operación o al número de unidades que produce anualmente. Pues el método de línea recta, como les mencionaba un inicio, es un método que se deprecia aquel activo a través del tiempo. Y el de unidades producidas se deprecia a través de su uso. Es decir, volviendo al ejemplo del carro. Si el carro nada más se utiliza los fines de semana, pues va a ser depreciado a través de los kilometrajes o de los kilómetros recorridos, es decir, a través de su uso. Mientras este vehículo se encuentre estacionado en el hogar, pues su depreciación se va a detener en ese momento. Una vez de que el vehículo ya comience a estar en uso o a rodar a través de la carretera, pues ya se va a comenzar a depreciar porque se deprecia a través de su uso. Y en línea recta se deprecia a través del tiempo. Y bien, entonces conozcamos un poquito acerca del método de línea recta con aplicación de ejercicios y unidades producidas también aplicando ejercicios. Y pues por aquí tengo algunos ejemplos de vida útil de estos activos, en el cual, de acuerdo al reglamento especial para la depreciación, amortización y agotamiento de activos, la vida útil para algunos activos es la siguiente. Edificios, 40 años, maquinaria, 10 años, mobiliario y equipo, 10 años, equipo de reparto, 5 años, equipo de transporte, 5 años, vehículos, 5 años y herramientas, 3 años. Bueno, en el dado caso de que el ejercicio no me mencione cuánto es la vida útil de un determinado de estos activos, pues yo voy a considerar este. Pero no quiere decir que este es obligatorio. Probablemente por políticas de la empresa puedas decir de que la maquinaria tenga 15 años de vida útil. Puedan decir por políticas de la empresa que el mobiliario tenga 8 años de vida útil, que el vehículo tenga 10 años de vida útil. Ahí va a depender de lo que me diga el ejercicio o de las políticas de que la empresa tenga en cuanto a sus activos. Pero en dado caso de que no me lo mencione, pues yo tomo en consideración esta. Por ejemplo, en contabilidad, pues ustedes van a depreciar lo que es el edificio. Solo les menciona en los ajustes de que ustedes, o en los datos adicionales, de que ustedes se va a depreciar el edificio y que cierta parte corresponde a parte administrativa y cierta parte corresponde a ventas.
Entonces es cuando ustedes toman los 40 años de vida útil. Y bien, conozcamos el primer método de línea recta y conozcamos la fórmula. ¿Qué fórmula vamos a utilizar en este caso? Y tengo aquí la siguiente fórmula, donde menciona que D es la depreciación anual. C va a representar el costo o el valor de adquisición de aquel activo. R va a representar el valor residual o el valor de rescate, que según la ley me dice que es el 1%, que también la empresa puede estimar de que no sea este 1%. Podemos cambiar por política de la empresa de que se estime un valor arriba de este, o que aquel activo no tenga valor residual, es decir, que el momento que se deprecie en su totalidad y al llegar al final de su vida útil, aquel activo en los libros se encuentre con un valor cero. Y por último tengo N, que va a representar lo que es la vida útil. Entonces la fórmula es la siguiente. Depreciación anual es igual a costo menos valor residual sobre vida útil. ¿Sí? Entonces, bien, voy a compartirles por aquí. Bueno, aquí está la fórmula y vamos al ejercicio. Vamos a desarrollarlo. Tengo por aquí la depreciación. Y la depreciación, les mencionaba yo de que vamos a ver en este momento lo que es el método de línea recta. Es decir, que se va a depreciar aquel activo a través del tiempo y no a través de su uso, y que en este método su cargo por depreciación es uniforme, es decir, que va a ser el mismo durante toda su vida útil. Y por aquí tengo el siguiente ejemplo, el siguiente ejercicio. Voy a acercar un poco más. Entonces, tengo por aquí la empresa Los Mejores S.A. compró el 1 de enero del 2015 un vehículo por 180,000 lempiras con una vida útil de 5 años. Luego se solicita lo siguiente. Determine la depreciación anual por el método de línea recta basado en ley y construya la respectiva tabla. Entonces, bien, una vez de que hemos leído el ejercicio, comenzamos a sacar los datos, que es lo que andamos buscando. En este caso andamos buscando lo que es una depreciación anual de este activo, es decir, en este caso de un vehículo. Entonces, por aquí en datos, lo primero que yo coloco es el activo. ¿Y qué activo va a ser este? Pues es un vehículo. Luego debo tomar en consideración la fecha de que fue comprada o la fecha que fue adquirido dicho activo. Pues aquí la fecha que me menciona es el 1 de enero del año 2015. Y luego el costo o el valor de adquisición de dicho activo. Y el costo es de 180,000 lempiras. Luego voy a tomar el valor residual. Y aquí me dice que para ello debo hacerlo basado en ley. Y la ley me dice que para valor residual yo debo de tomar lo que es un 1%. ¿A quién le voy a calcular ese 1%? Pues se lo voy a calcular al costo o al valor de adquisición. Entonces multiplicamos costo 180,000 por el 1%. El resultado como valor residual es de 1,800. Es decir, este valor residual es considerado como un valor de rescate porque al finalizar la vida útil del activo en los libros va a quedar registrado nada más este valor residual, es decir, es lo sobrante. Ahora bien, ¿qué más nos falta? Pues nos falta la vida útil del activo. ¿Y cuál es la vida útil? Pues aquí ya me dice de que son 5 años. Una vez de que yo ya tengo lo que es los datos, lo que es el costo, el valor residual, la vida útil, me falta encontrar lo que es la depreciación anual. ¿Y cómo la encontramos? Pues vamos a hacer uso de la fórmula que nos menciona aquí. Entonces, ¿cuál es la fórmula que utilizamos? Es la siguiente. Depreciación anual es igual al costo menos valor residual sobre vida útil. Una vez de que ya tenemos identificados nuestros datos, venimos y sustituimos los valores de la fórmula.
Entonces, ¿cuál van a ser los valores de estas variantes? Van a ser los siguientes. Costo, 180,000. Valor residual, 1.800. Y vida útil, 5 años. Al restar 1.800 menos 180,000 menos 1.800 divididos entre 5, el resultado es 35,640. ¿Qué significa este? Que este va a ser el cargo por depreciación anual de este vehículo durante su vida útil de 5 años. Entonces, la depreciación anual es esta, 135,640. Entonces, este va a ser el cargo por depreciación. 35,640. Hasta aquí encontramos lo que fue la depreciación anual. Ahora, además se me solicita de que se elabore la respectiva tabla. Entonces, la tabla contiene las siguientes columnas. Voy a hacer un poco más pequeño aquí. Contiene las siguientes columnas. Entonces, aquí tengo lo que es la tabla de depreciación, en el cual tenemos las siguientes. Lo que es la vida útil, fecha, depreciación anual, depreciación acumulada y valor en libros. Entonces, bien, comenzamos con lo que es la vida útil. Y la vida útil iniciamos con 0. ¿Qué significa 0? Pues significa la fecha que fue adquirido aquel activo. En este caso, ¿en qué fecha fue adquirida? El 1 de enero del año 2015. Como fue adquirida en ese momento, pues no hay cargo por depreciación anual, no hay depreciación acumulada y con qué valores va a ser registrado en los libros de la empresa. Pues va a ser registrado a su costo, es decir, a 180,000 lempiras. Entonces, cuando se adquirió el activo, en este caso el vehículo, pues se cargó la cuenta de vehículo y se acreditó la cuenta de banco, se fue pagada con cheque. ¿Por cuánto va a ser registrado cuando se compra? Por 180,000 lempiras. Hasta ese momento no ha habido ningún cambio en dicho valor. Ahora, vamos a la fecha en la cual se elaboran los ajustes contables normalmente, o al periodo del cual se está informando. En este caso, dicho periodo del cual se informa es al 31 de diciembre de cada año, que es cuando se están elaborando los respectivos estados financieros, es decir, el estado de situación financiera y el estado de resultado. Vamos a ponerlo aquí. Bien, entonces aquí tengo lo que son los 180,000. Vamos entonces a depreciar el primer año. Y el primer año que despreciamos es el año 2015. ¿Cuándo? El 31 de diciembre del mismo año. En ese momento se están elaborando los ajustes contables, es decir, para llevar dichos datos a los estados financieros correspondientes. Pues, ¿cuál va a ser la depreciación anual? La depreciación anual van a ser los 35,640 lempiras. Ahora, ¿cuánto va a ser la depreciación acumulada? Como es el primer cargo por depreciación, va a ser exactamente la misma. Van a ser los mismos 35,640. Hasta aquí ya tengo registrado en los libros de la empresa el cargo por depreciación, pero no he registrado todavía con qué valor va a quedar registrado el vehículo al 31 de diciembre. ¿Cómo sacamos o registramos dicho valor en libros? De la siguiente manera. Decimos, valor en libros son 180,000 menos depreciación anual, es decir, 180,000 menos 35,640. Siempre se va a restar con lo que es la depreciación anual.
Porque si tomamos la depreciación acumulada, estamos doblemente tomando los valores y probablemente nuestro valor bajaría en negativo, con cantidades altas y negativas. El valor es depreciación anual, es decir, valor en libros menos depreciación anual. Valor en libros menos depreciación anual. Entonces, 180,000 menos 35,640, el valor que va a quedar registrado en los libros de la empresa de este activo va a ser de 144,360 lempiras. Entonces, 180,000 menos 35,000 menos 35,640 da como resultado 144,360. ¿Sí? Bien, vamos al siguiente año. Recordemos entonces, vida útil. ¿Cuánto es la vida útil de este activo? 5 años. Por lo tanto, yo debo depreciarlo aquí a 5 años. Si hubiesen sido 10 años, pues yo tomo o hago la tabla hasta 10 años. Independientemente lo que me mencione aquí, la vida útil del activo, voy a tomar en consideración el tamaño de la tabla. Entonces, los 5 años los voy a registrar hasta aquí. Es decir, que hasta ahí yo me voy a dar cuenta cuánto va a ser el valor que debe de quedar registrados en los libros de la empresa. Pues cuánto va a ser ese valor que debe quedar registrado al finalizar los 5 años, de 1,800, es decir, al valor residual o al valor del rescate. Entonces, vamos al siguiente año. Vamos al año 2016. Entonces, nuevamente, al 31 de diciembre del año 2016 se están elaborando nuevamente los siguientes estados financieros, para lo cual debe de registrarse este cargo por depreciación. Entonces, depreciación anual va a ser exactamente la misma durante toda la vida útil de este activo, es decir, 35,640. Ahora, depreciación acumulada. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a la suma de la depreciación actual más la depreciación anterior. Entonces, en el año 1 ya había una depreciación de ¿cuánto? De 35,640. En el año 2, en el 2016, está otro cargo por depreciación de 35,640. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de depreciación que va a tener aquí acumulada? La suma de 35,640 más 35,640 del año 2. Es decir, la suma de la depreciación del año 1 más la depreciación del año 2. En el cual van a ser 71,280. Entonces, depreciación acumulada es la suma de la depreciación anterior más la depreciación actual. Entonces, vamos ahora al valor en libros. ¿A cuánto va a ser registrada? ¿A cuánto va a quedar registrado dicho activo? Pues el valor en el cual va a quedar registrado va a ser valor en libros, 144,360 menos 35,640. Recuerden que siempre deben de hacerlo por la depreciación anual. Siempre deben de restar valor en libros menos depreciación anual. Entonces, 144,360 menos 35,640, lo que va a quedar registrado hasta ese momento va a ser de 108,720. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? No, profe, está ahí, está bien. Bueno, ok. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos al año número 3. Y en el año número 3, pues nuevamente se están elaborando estados financieros al 31 de diciembre del 2017.
Entonces, ¿con qué valor se va a registrar en el estado de resultado? Es decir, con el valor de la depreciación anual, con 35.640. Recuerden que el cargo por depreciación va a ser el mismo durante toda la vida útil del activo. Ahora, ¿con qué valor va a ser registrado en el estado de situación financiera? Va a ser registrado con la depreciación acumulada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la depreciación acumulada? La depreciación del año anterior más la depreciación del año actual. Es decir, la depreciación del año 2016 más la depreciación del año 2017. Entonces, 71.280 más 35.640 son 106.920. Entonces, en el año 2017, 35.640 son llevados al estado de resultado y en el estado de situación financiera son llevados 106.920 lempiras. Ahora, ¿qué valor va a tener este activo en el finalizar el año 2017? El valor de este activo va a ser, recuerden que siempre es la resta de valor en libros menos depreciación anual. Entonces va a ser 108.720 menos 35.640. Entonces el valor que va a quedar registrado va a ser de 73.080. ¿Por qué razones son llevadas a un valor en libros? Porque probablemente la empresa decida vender o deshacerse de este activo y dicho valor que la empresa estipule para su venta puede ser mayor de lo que yo tenga en el valor en libros, puede ser menor o puede ser exactamente el mismo valor de que se encuentre registrado en los libros. Entonces, por esto es la importancia de llevar un registro en cuanto a la depreciación en una tabla. Vamos entonces al año número 4. Todavía no hemos terminado de depreciar el activo porque recordemos que son 5 años. En el año 4, por la vida útil 4, estamos hablando entonces del 31 de diciembre del año 2018. Es decir, nuevamente se están elaborando los respectivos estados financieros. Entonces, el depreciación anual, recuerden que es la misma, y la depreciación acumulada, pues va a ser la suma del año actual más el año anterior, o el año anterior más la suma del año actual, que es lo mismo. Entonces, el año anterior, el cargo por depreciación acumulada era de 106.920 y este año es de 35.640. Entonces, sumamos 106.920 más 35.640. El dato es de 142.560. Entonces, en ese momento, en el estado de resultados, se van a registrar 35.640 y en el estado de situación financiera o balance general se van a registrar 142.560 lempiras. ¿Qué valor va a quedar registrado entonces en los libros al finalizar ese año? ¿Qué valor va a tener este activo? Pues restamos valor en libro menos depreciación anual. En este caso van a ser 73.080 menos 35.640. El dato van a ser de 37.440. Este va a ser el resultado en el cual va a quedar registrado en la empresa dicho activo al finalizar el año 2018. Ahora sí, vamos al último año, al año número 5, es decir, al año donde ya se estima de que el activo nada más va a quedar registrado en los libros con su valor residual. ¿Qué año es este? Es el 31 de diciembre del año 2019. ¿Cuál va a ser la depreciación anual? Va a ser la misma. La depreciación acumulada, pues es la suma del año anterior más el año actual, es decir, el año 2018 más el año 2019, que serían 142.560 más 35.640. Vamos a ver, y da 178.200. Hasta este momento debe de darme como resultado, para yo comparar de que realmente estoy haciendo bien las operaciones, debe de quedarme con los 1.800 registrados en el valor en libros al finalizar su vida útil, en este caso los 5 años.
Entonces restamos 37.440 valor en libros menos depreciación anual de 35.640. ¿Cuánto va a ser entonces? 1.800. Entonces, aquí comparamos de que realmente el valor que queda registrado en el libro está correcto, porque está con los 1.800 de valor residual. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? No. No. Bien.